y así asegurarnos que todos puedan tener acceso. Independiente que la grabación va a quedar en el grupo donde generé, pero igual al final después lo voy a descargar y lo voy a llevar a YouTube con un enlace, ¿ya? Profesor, disculpe, antes que continúe con la grabación, una consulta. Usted indicó que había enviado un enlace a YouTube en material de apoyo en la tercera semana. ¿Sí? No Mira, está. les voy a compartir. Voy a meterme yo, les voy a compartir para mostrarles, ¿ya? Por Lo, favor, porque aquí yo lo que estoy viendo en pantalla es solamente el material de estado de flujo de efectivo Voy para allá. NIS07. Voy lo para allá. envié el enlace al chat, por si acaso, el que subió el profe. Miren, aquí estoy Lo yo, envié. lo que yo veo. Esta es Ya, mi perfecto. pantalla, ¿ya? Voy ahí, bajo todo lo que ustedes ven igual que yo. Uh, Tengo algunos privilegios, por supuesto, diferentes. Sí, por supuesto. Pero. Y no son tantos tampoco. Solo, por ejemplo, que tengo restringida la pauta de corrección, Ya, perfecto. ¿ya? Y ahí abajito, después de evaluación, adicionales del profesor. Y es que lo busqué en adicional y no me aparece tampoco. Adicionales del profesor, está la grabación. No está el enlace en la página que estoy viendo yo en este minuto. Pero tú estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Sí, Semana esa 3, semana 3, semana 3, antes de pasar a la semana 4. ya, espéreme. Esa imagen yo la tengo. ¿A dónde sale usted? Ya, pues pincha ahí, pues. Ah, espéreme. Ya, ahora Ya. entendí. Perdón la lentitud, profesor, pero No, es tranquila, viernes. Es tranquila, viernes. tranquila. Ahí está, ¿ya? ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. Ya Ya. ahí lo abrí. Perfecto. Así que esa es Sí. como la movida. A mí también esto me permite aprender, ver cómo hacerlo Mm. también. Si no lo edité más porque se podía editar, pero es que era más tiempo, solo que hice lo que había que hacer nomás. ¿Ya? Ya, Así perfecto, que, profesor. ya, Ya, ahí está. Profesor, se lo estamos. agradezco porque le escribí a a escribir, llamé a la U nuevamente y finalmente me dieron el contacto del soporte y soporte claramente como día viernes no me solucionó el problema. Así que le agradezco la gestión de verdad. Ya, pues ahí está. Mira, si al final, ¿qué es lo que hice? Para ser súper transparente. Terminamos la clase ayer, al tiro lo dejé bajando, bajé a servirme algo, volví al tiro, lo llevé a YouTube y hoy día lo verifiqué con mis compañeros nomás. Se los mandé el enlace, me dijeron que se veía, ya listo, se acabó. Así que eso, bueno, si tampoco demora tanto, si tampoco es tan demoroso. Ya, volvamos entonces, vamos a ir al ejercicio número 2 para que aprovechemos para resolver dudas, aclarar. Eh, yo voy a levantarle al tiro derechamente, no vamos a pasar por el PDF, sino que vamos a ir al Excel al tiro, ¿ya? Y un poco eso, pero tiene que ver con que vamos resolviendo sus dudas. Yo voy a explicar, pero la idea es que también ustedes me pueden decir, tengo duda en esto, y no solo se queden un poco con lo que yo les transmito. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio de la guía número 2. Ustedes revisan su guía, están las cifras, estado de situación, efectivo, caja. Yo solo lo que hice acá lo ordené en la estructura que les comenté ayer. Nada más. Son las mismas cifras, solo que lo ordené. Verifiquen esto que ustedes tienen en el archivo, que ahí están los datos, respecto de lo que tenemos en la incorporación de antecedentes, ¿ya? Eso es lo que estamos verificando. Entonces, las precauciones siempre es que las cifras validen, cuadren, no tenga alguna diferencia, y eso es siempre, siempre, cada vez que hagan un cálculo, la idea es que no se vayan a equivocar en una suma o en traspasar un valor, ¿ya? Eso es como una precaución permanente. Después, verifico total activos, 3.930. ¿Con qué me tienen que coincidir los activos? Aquí me acabo de dar cuenta que las fórmulas no me funcionaron. 3.930, verifico mi pasivo
3.930. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que tus activos y pasivos están cuadrados. Lo mismo, tus pasivos del año siguiente, 4.100, segundo año. Entonces, primero verifica eso. Después, eso es el estado de situación financiera. Balance general, nombre antiguo. El estado de resultados, ¿qué significa esto? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se determina? ¿Cómo sale? El cómo le fue a la empresa. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, al final lo que he hecho es solo traspasar valores bajo un esquema de presentación de estado de resultados. ¿Ya? Eso es todo. No he hecho nada todavía de respecto al ejercicio. ¿Qué hice acá? Desglosé nuevamente las cifras que están en terreno, que son, conceptualmente, esto se llama propiedad, planta y equipo, por si acaso, esto para que lo sepan. Antes, todo esto se llamaba activo fijo. ¿Ya? Grupo grande, propiedades, planta y equipo. Y uno empieza a desglosar, a hablar de los terrenos, los edificios, y en algunas ocasiones uno tiene como un consolidado de partidas menores y le llama propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hace es un desagregado, nada más. Entonces tenemos las cifras. Entonces ustedes se ocupan de tener las cifras claras y pasamos, les estoy mostrando, si ustedes siguen su PDF, que es el desarrollo, yo a esto le llamo pasar a un paso 2. No se ve la hoja, profe, porque como es blanca, se Ya, fusiona con el fondo de pero su... es la guía, ¿ya? No estoy mostrando nada distinto, solo es la guía de los datos que están acá, ¿ya? Por favor, es la guía que está en el PDF en el aula o en la plataforma, ¿ya? No es algo diferente. Dejen mostrarles. Lo que levanté yo es esto, lo que estoy mostrándole ahora, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ir a esta etapa, que es de las diferencias, ¿ya? A eso vamos a ir al Excel, en esta etapa, diferencias y clasificaciones. Eso es lo que vamos a hacer, pero solo que lo voy a hacer en el Excel. ¿Vamos? Eso es lo que les De mostré acuerdo. cuando levanté la hoja, esto les mostré, ¿ya? No era nada Profe, una distinto. consulta. Dígame. En la prueba, ¿nosotros debemos solamente resolver del paso 2 en adelante o debemos pegar nuestro cálculo que hacemos en este estado, en este balance y estado de resultado? Mira, yo puntualmente voy a corregir el estado de flujo, Ok. pero también yo tengo que decir cómo llegué a esto, no, porque si no le habría dicho que les voy a colocar puntaje por la hoja de trabajo, ¿ya? Ahora, yo siempre digo algo, las cifras no pueden aparecer mágicamente. Entonces, de una u otra manera, si yo te reviso y está bien, está bien. No voy a entrar en ese detalle, pero también de dónde surgen los datos, cómo lo hicimos. Es un poco el ejercicio de ustedes para también practicar esto también, ¿ya? Si lo hacen, que esté aquí impecable, para yo darme cuenta también que ustedes están siguiendo una metodología, una dinámica. Si alguien me dice, profe, usted no pidió eso y le mando el estado de flujo, bien. Entonces, claro, a mí me queda un poquito la duda, digo, hizo los cálculos, cómo analizó, hizo estas diferencias, lo hizo al achunte. Entonces, esto me permite a mí observar, sí, en realidad están aplicando conceptualmente lo que yo he tratado de traspasar. ¿Ya? Es un poco eso, pero al final el se pide es lo que tú me dices recién. ¿Ya? Pero lo otro es como para poder Gracias. reforzar. ¿Ya? Entonces, pasemos a este análisis del detalle. Entonces, yo qué les expliqué a ustedes, que cuando estamos en el estado de situación financiera, eso es activos y pasivos, aquí uno saca diferencias. Diferencias. Y las diferencias, ¿cómo las calcula? El último año menos el año anterior. ¿Por qué? Porque en este caso las cuentas de activo y pasivo son saldos. ¿Ya? Entonces partimos aquí al tiro de entrada con el efectivo equivalente o efectivo y equivalente al efectivo por el total. Y en este caso dice la empresa que solo tiene dinero en efectivo, caja, no tiene nada más. Aquí podría estar banco, cuenta corriente, pero tiene solo caja.
en la caja el año pasado tenía 170 y ahora tiene 700.000 pesos. ¿Cuál fue mi variación? 530.000. Y aquí, ¿para qué me sirve estos 530.000? ¿Para qué me sirve? Para validar, para chequear, para cuadrar, con el detalle que voy a confeccionar. ¿Ya? Entonces, a una cifra, comillas, que voy a llegar, ¿cuál va a ser? 530.000. Sé al monto que tengo que llegar. ¿Ya? Entonces, y así empiezo a analizar cada una de las partidas. Deudores por ventas. En este caso, los clientes el año pasado me debían 600.000 pesos, ahora me deben 850.000 pesos. Aumentó los deudores. Hay más dinero pendiente de cobro. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Hay más dinero pendiente de cobro. Tengo menos flujo de efectivo. Tengo menos flujo de efectivo. Esto que está en café es como el subtotal por si acaso. Inventarios. Tengo mercaderías. El año pasado tenía 220.000 de saldo y ahora tengo 180 menos 40.000. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que tenga menos existencia? De una u otra manera, yo en la bodega, ¿qué pasó con esa existencia? Vendí una porción. Y esa venta de porción me debiera significar que tengo más flujo. Recuerden que aquí es explicarnos las diferencias. ¿Son flujos positivos o son flujos negativos? ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando acá. Como no veo manitos, me interrumpen nomás, por favor. Sigo hacia abajo. Propiedades, planta y equipos. Tengo terrenos. El año pasado tenía 1.400.000, ahora tengo 800.000. En definitiva, disminuyó en 600.000 pesos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó acá? Si tenías terrenos por un monto y ahora tienes terrenos por menor monto, uno se imagina y dice, vendí los terrenos. Vendí una porción de terrenos. Entonces uno dice, cuando vende terrenos, en este caso específicamente, porque podría haber sido cualquier otro bien, uno dice que en este caso se genera un flujo positivo de dinero porque tú te desprendiste de un bien. ¿Ya? Entonces, si yo vendí el auto, me llegó dinero. Te desprendiste de tu auto, pero tienes flujo. Y en este caso, claro, la diferencia es negativa, pero ¿qué significa en términos del flujo? Es que tú tienes un flujo positivo. ¿Ya? En el caso del edificio, dice 0, por lo tanto no tiene efecto. Propiedades, planta y equipo, que pueden estar los muebles, los equipos, los computadores. El año pasado tenías 900.000 y ahora tienes 1.050.000. A la inversa del terreno, ¿qué pasó? Es que yo tuve que invertir en esa compra. En consecuencia, tuve que desembolsar dinero para poder tener más bienes. ¿De qué monto? Por 150.000 pesos. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame. Usted hablaba recién de la venta de terreno, ¿ya? Cuando uno hace una venta de terreno y el dinero se transforma en efectivo o en caja o en banco, uno tiene que cambiar el monto a otra cuenta, en este caso a la cuenta de activo, ¿o No, no? no. Mira, contablemente, ¿Sí? uno hace un asiento contable. Voy a dibujarlo aquí. Voy a ¿Ya? escribir. Perdónenla, pero voy a comentar. Caja, que es el monto que recibiste, ¿ya? ¿Qué es lo que acabas de vender? Terrenos. Terreno, sí, Entonces, ¿qué es lo que uno dice contablemente? Que tú contablemente te desprendiste de un bien llamado terreno, pero ese bien tú lo transformaste en dinero en efectivo que te llegó a la caja. ya, Eso, perfecto. eso es contablemente. Voy a borrar caja. No te pagaron al contado. Te dijeron, Ya. le voy a pagar en un mes más. La cuenta cambió a deudores. Boris, sí, Cuentas por cobrar. Algo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que tú te desprendes de un bien llamado terreno y por eso se rebaja
Y cuando uno dice que debiera generar flujo, es porque independiente que aquí no diga caja, los deudores, de una u otra manera, igual en algún momento se van a convertir en efectivo. Y eso es el concepto de la liquidez. ¿Ya? Ahora, idealmente, si tú vendes el terreno, ¿qué es lo que esperas? Billetitos Sí, que lleguen a la caja. sí, poder ingresarlo a caja y a banco y hacer Sí. ese flujo. Entonces, aquí viene la pregunta. Supongamos lo siguiente, que esto es Ya, solo el movimiento que tú tienes de tu flujo de efectivo. No tienes nada ya, más. Entonces yo te perfecto. pregunto, ¿cuánto dinero tienes en caja? 1000. 1000. Analicemos el flujo de este terreno que califica en el desagregado de inversión. Eso quiere decir que esos 1000 que están en esta línea, ¿qué me generaron? Una salida de un bien que entiende que va a haber un flujo positivo por 1000. Entonces, ¿cuál es tu estado de flujo de este año? 1000. ¿Cómo se originó? Por la venta de un terreno. ¿Y dónde está el dinero? Está en la caja, que con el cual yo cuadro. Hago la cuadratura. ¿Qué Y ahí, hubiese pasado? Y perdona, y ahí te doy el tiro de la palabra. mm, Que aquí hubiese dicho deudores. Deudores. ¿Habría estado este 1000 pesos en el flujo operacional? No habría estado en el efectivo porque no tengo dinero en la caja. La caja habría dicho 0. Pero, ¿qué pasa en mis cuentas por cobrar que este año tienen 0 y el próximo año tienen 1000? ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes una expectativa de cobro, entonces en términos del flujo operacional vas a tener deudores por 1000 y eso es un flujo negativo. Negativo. Entonces tengo operacional negativo por 1000 y en inversión por 1000, positivo. Menos 1000 más 1000, 0. ¿Cuánto tienes en caja? 0. por lo tanto, al minuto que yo paso la información al flujo, se va cuadrando, Sí, pues, pero tú tienes una referencia, que es el que es deudor la o caja. Sí, es la caja. pero la caja te tiene que permitir conocer un monto, un valor de cuadratura. ¿Te acuerdas que yo partí diciendo? Sí, Monto de cuadratura. Entonces tú sabes más o menos dónde tienes que llegar y se va construyendo. ya, perfecto. ¿Ya? Ya, Mira, o esta sea, cuestión, perdona, dale, eh, ¿mm? dale nomás. No, 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 es que, o sea, igual, a donde a mí me he dado cuenta que ahí parece que estoy cometiendo el error, porque claro, usted me dice, es caja. Yo, ¿qué hubiera pasado si esos 1000 que usted me pone ahí, yo los pongo a donde usted tiene los 700 de arriba? ¿Tengo que ponerlos ahí abajo, arriba, o los Ahí, tengo que poner en terreno? tú dices ¿Entiendes? ahí, Claro, los pongo en esa línea, que sería por ejemplo, D6, ¿sí? ya, los pongo ahí, esos 1000, Mira, o los, voy a borrar algunas cosas. Miren, ¿sí? dame un segundo. Voy a borrar. Después voy a volver atrás para que no se preocupen. Ya, porque está borrando todo. No, sí voy a borrar varias cosas. Mira, Ya. terrenos. Sí, Tenía, el año anterior tenía 1000. ya, Ahora tiene 0. ok. La caja el año pasado tenía 0. Ahora Y tiene ahora 1000. tiene 1000. Ya. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿cuál es el monto de cuadratura de tu estado de flujo de efectivo? 1000. 1000. Listo. El ejercicio no tiene nada más. Nada más, solo esto. Tres Mm, componentes. Entonces aquí yo te pregunto, estos 1000 de diferencia, ¿dónde tú los vas a calificar? Operacional, inversión, financiamiento. perfecto. Ya, entonces tú me tenés que decir que eso es inversión. Acción. ¿Ya? Que calza en el flujo de inversión. No Sí. tengo nada más, nada más. Entonces yo te digo, flujo operacional, voy a abreviarlo, Sí, 0,
Flujo de financiamiento, los bancos, 0. Flujo de inversión. ¿Cómo interpreto estos 1000 aquí en el flujo? Lo interpreto diciendo que el terreno me va a permitir tener 1000 pesos positivos. Hago la cuadratura, sumo estos 3 componentes. ¿Cuál es el valor de tu flujo de este año? 1000, ¿Coincide con tu 1000 de caja? sí, Está cuadrado tu estado de flujo. porque tengo cuadrado, o sea, tengo los 1000 arriba. Me cuadra. Te cuadra. Entonces, ¿no ves qué hace aquí con la formulita? Agarra esos 1000 y los Pone resta los con 1000 los de 1000 de arriba, acá sí, y te da 0. y estamos cuadrados. Y tu flujo está cuadrado. Ah, el flujo está cuadrado. Entonces, otro ejemplo. La plata no llegó a caja. Llegó a Llegó a deudores. deudores. El año pasado teníais 0 y ahora tienes 1000. Ujú. Entonces, en el flujo operacional, ¿qué te va a pasar? ¿Qué vas a analizar tú? Decir, oye, los deudores por venta, el año pasado tenía 0 y ahora tengo 1000 por cobrar. Sí, Ese flujo de operación es negativo en negativo. 1000. No tengo plata en caja. No, Entonces tengo que cuadrar 0. Entonces, ¿qué pasó? Tu flujo operacional, comillas, y la cobranza de tus deudores aumentó. ¿Y eso qué significa si aumenta? Es que en términos del flujo se resta, porque no tengo el dinero. mm, ¿Se da no, cuenta? sí, me Ya. quedó claro. Ahí sí, Ya, pero gracias. dos cositas muy simples, lo conceptual, si al final es un poco lo conceptual de esto. Dejen Ujú. mostrar las pestañas para volver todo atrás. Ahí estamos, ¿ya? Borramos todo eso. Listo, seguimos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Solo sacar diferencias. Diferencias, uno a uno, e interpretarlas. Yo aquí, lo que tú estabas comentando, interpreto las diferencias. Proveedores, el año pasado me debían 200, perdón, le debíamos 200, ahora le debo 270.000 pesos. Positivo. ¿Qué significa para mí eso? Que tiene un efecto en el flujo. ¿Positivo o negativo? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. En este caso, como yo a los proveedores le debo más, eso quiere decir que yo les compré mercadería y todavía no les pago. Eso me produce a mí un efecto positivo. ¿Por qué? Porque el proveedor, y esto es la maldad de toda la empresa, su principal fuente de financiamiento es no pagarle a tiempo a los proveedores. Si ustedes lo preguntan en cualquier lado, lo más probable es que siempre el empresario más chico siempre está reclamando su pago. Eso tiene que ver con los flujos que tiene la empresa, a veces no puede pagar, y así todo un círculo, porque esto es un círculo al final. ¿Ya? Por eso la ley de las pymes, del pago a los 30 días, que todavía no se cumple mucho, a veces igual se cuesta cumplir. Es un poco la dinámica. Y acá eh, llegamos al pasivo y cuando hablamos del estado de resultado, y esto es para que no se equivoquen, cuando yo hago estado de flujo, no saco diferencias, uso la situación del último periodo, no saco diferencias. ¿Ya? Cuando hago estado de flujo respecto de los datos del estado de resultado, no saco diferencias, saco el monto de este periodo correspondiente. ¿Ya? Esto para que no se olviden, porque algunos se va a olvidar y lo va a sacar por diferencia. ¿Ya? Entonces, hicimos la primera parte y ahora la segunda parte, que yo le llamo coloque apellidos, identifique, clasifique, y eso es lo que yo hice acá ahora. Y eso es lo que necesito que ustedes vayan reflexionando.
los deudores, que son operacional, mercaderías, operacional. Yo uso colores para distinguirlo, pero eso es un tema de mío nomás, con términos de poder hacer mejor esquema de los ejercicios. ¿Qué dijimos de la depreciación acumulada? Que no era flujo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? No es flujo porque al final es un cálculo matemático que es el valor que el bien pierde valor producto de su uso. ¿Ya? Después, seguimos revisando, le estamos colocando apellido. Estamos colocando apellido. Financiamiento, le puse otro colorcito. Préstamos, eso que quiere decir que alguien me facilitó dinero. O, en este caso, yo tuve que cancelar al banco porque se me vencieron las cuotas. Tuve que cumplir con el pago con el banco. Pagué, desembolsé. ¿Ya? Oye, ¿correspondía pagar las cuotas? Sí, correspondía pagar las cuotas. Reservas, que son de financiamiento. ¿Por qué yo tengo pintado esto acá en ver y lo tengo anotado no en el ver del siguiente sentido? ¿Qué efectos tiene esto? Entonces, cuando uno habla de los resultados acumulados, tiene que ver qué efecto puede tener la distribución de dividendos, ¿ya? Y ese es un cálculo que uno hace, dice, resultados acumulados del año anterior, le sumo el resultado del periodo y le resto el resultado acumulado del año terminado. Esa diferencia uno entiende que yo se la entregué a los accionistas. Y eso se llaman dividendos. ¿Ya? Entonces por eso les puse ahí ver, para que lo tengan a la vista. ¿Ya? Y por eso lo tenía anotadito para que no se me olvidara. ¿Seguimos? ¿Hasta aquí estamos? Estamos. ¿Estamos convencidos o estamos más o menos convencidos? Está claro hasta el momento por mi parte. Sí, Ya. yo estoy en constante aprendizaje, así que Es para molestar un poquito, para molestarlo, para molestarlo. Es para que me hablen, porque como que estoy hablando solo a eso. Entonces, Igual saben, perdón, dígame, igual saben dígame. entendiendo, profe, aunque siempre sirve ver el video una o dos veces más, por mi parte, por lo menos. No, si por eso yo trato de irme calmado, insistir en los conceptos. Yo sé que después ustedes van a poder revisarlo. Puede ser una lata a veces, pero ya. No, no, profesor, todo sirve, sobre todo si es contabilidad, que me cuesta mucho. Uy, qué lata. Ya, pero la contabilidad se aprende, así que no se preocupe. Ya, vamos. Sí, Entonces, tenemos que hacer tres cosas como yo le digo siempre. Flujo operacional, flujo de inversión, flujo de financiamiento y el total. ¿Ya? Entonces, la misma explicación que yo les doy a ustedes, oye, partamos por la parte fácil. Partamos por la parte fácil. ¿Ya? De manera tal de que me facilite qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, voy a partir en el orden que corresponde. Operacional. Entonces, ¿qué es lo que analizo primero? Los clientes. Entonces, los clientes nacen desde las ventas. Y las ventas, si yo voy al estado de resultado, dice que tú vendiste 3.250.000. Ahí están los 3.250.000. ¿Qué les propongo yo a ustedes? Yo aquí puse la cifra, pero ustedes se van al estado de resultado, ya sea en papel, en Excel, ¿y qué es lo que hacen? Sobre la cifra, colocan un algo que les permita señalar que ese dato ya lo vieron. Yo aquí le voy a colocar un color azul. Listo ese dato. ¿Qué me permite esto? Que no se me queden datos afuera. ¿Estamos?
que no se queden datos afuera. Entonces ustedes tienen que tener esa precaución porque a veces esto no cuadra porque falta un dato. Entonces acá al lado le coloco un color, un ticket. Voy diciendo. Les expliqué el concepto del IVA ayer y les dije que el IVA, comillas, no tenía efecto, pero aquí está calculado con IVA. ¿Cómo se calcula? Las ventas tienen IVA, se aplica el 19%. Y después, cuando yo digo las ventas brutas, es el valor neto de la venta más el IVA. Por lo tanto, eso es un cálculo matemático solamente, no tiene mayor efecto. Sigo. Analizo los deudores por venta. ¿Por qué estoy analizando deudores por venta? Porque te dice relación con los clientes. Entonces, ¿qué pasó con mi flujo? Aquí tengo los deudores por venta. 250. Aumentaron. ¿Qué pasa con mi flujo? Con esos 250.000. Para mí tiene un efecto negativo. ¿Por qué? Porque tengo más por cobrar a mis clientes. Y eso en términos de flujo no es bueno, es negativo. Y quedó. Y el total de recaudación de clientes se ve afectado porque no le he cobrado todo lo que les vendía a los clientes. Porque yo partí la premisa que me tenían que pagar 3.250.000 más el IVA. Entonces el efecto se ve aquí. Al final no te pagaron todo lo que vendiste. Eso es lo que está expresando esto. ¿Y cuánto te dio el primer valor? 3.617.500. ¿Estamos bien? Traten de hacerlo a manito, por favor. No solo sigan el ejercicio, vayan a tomando nota. Eso les facilita, ¿ya? Me pasé a la segunda parte. Proveedores y otro. Mercaderías. Me voy a la fila de mercaderías, que está aquí, los 40.000. ¿Qué dice esto? Que tengo menos mercaderías en bodega. En términos del flujo, ¿qué significa eso? Que no he gastado tanto dinero en comprar mercadería. De hecho, gasté un poco menos que el año anterior. Entonces, por lo tanto, digo, para efectos de flujo eso es positivo. No me significa desembolsar dinero. Costo de venta. ¿De dónde saco el dato del costo de venta? Del estado de resultado. El estado de resultado. Ahí está el estado de resultado. ¿Qué les dije yo recién? Las cifras son del último periodo. 1.160.000. ¿Qué son el 1.160.000? El monto total que yo le he vendido a mis clientes. ¿Eso qué significa? Es el monto que tuve que tener de mercaderías para vender. Cuando hablo del costo de venta es que fui a la bodega, saqué mercaderías y las puse a disposición de la gente que me compró. Eso es el costo de venta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que producto de comprar yo tengo que haber desembolsado un valor. Eso es lo que estamos diciendo acá. Esos dos valores me dan las compras netas. Los sumé solamente. Y le agrego el IVA. ¿Cómo se agrega el IVA? El 19% más. Entonces, ¿cuáles son tus compras brutas durante este periodo? 1.332.800. ¿Qué significa esto? Es el monto que tú le tienes que pagar a tus proveedores. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos pasó con la cuenta proveedores? Es que voy a mirar mi estado de situación y miro los proveedores. El año pasado le debía 200.000, ahora le debo 270.000. Diferencia positiva de 70. ¿Cómo lo interpreto acá? De todo lo que le compré a los proveedores, no le pagué todo. Entonces, por lo tanto, este a mí pasa a ser un flujo positivo. En este caso, positivo porque yo no le pagué todo a los proveedores. Miren, analicen lo siguiente. Los clientes me dejaron de pagar 250.000 pesos y yo solo a los proveedores les dejé de pagar 70.000. Entonces ahí uno dice, ¿qué gestión yo hago acá? ¿Le pago menos a los proveedores o le cobro más a mis clientes y no tener un saldo más abultado? Y eso ya empezamos a hablar de gestión. Y la suma, en este caso, corresponde al 1.332.000 negativo, le sumo los 70 y me queda un valor negativo
de 1.262.000. Entonces, ¿qué pasa con los pagos de proveedores a otros? Me generó un flujo negativo de 1.262.800 pesos. Voy a ir en esa parte, no estoy. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sigo? Voy a seguir. Me pasé a los impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? El IVA débito fiscal es un dinero que yo lo recibí producto de las ventas, pero se lo tengo que pagar, cancelar al Estado. Ese valor lo puedo rebajar con los IVA crédito fiscal que corresponden a las compras. Pero el diferencial, en este caso, que el IVA débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, que es lo que tiene que ocurrir habitualmente. Aquellas empresas que tienen IVA créditos fiscales mayores que los IVA débitos fiscales, si es un negocio de comercio, algo raro está haciendo, por ejemplo, no emitir las boletas que correspondan. O generándose compras que no corresponden mediante una factura, comillas, gestionada no por una compra, sino gestionada de una manera irregular. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con estos 404.700? ¿Qué significa eso? Dinero que tú debes desembolsar por pagarle al fisco, que es un dinero que fue retenido producto del IVA. Entonces, aquí es una salida negativa. ¿Qué más Profe, tengo que...? Perdón, dele. ¿puedo preguntar? Por supuesto, todos. Usted, le digo, oye, yo no veo manito, usted me interrumpe, por favor. Ya, a propósito de la pestaña que tiene al lado, ¿qué pasa cuando es sin IVA? O sea, la pregunta es obvia de que no va a aparecer eso ahí, pero, Mira, pero no puedo. voy a ser más específico. Por ejemplo, yo tengo una SPA sin IVAs, porque son servicios artísticos. Ya. Nosotros compramos igual con factura y vendemos igual con factura, pero en verdad yo no sé cómo funciona los pagos de impuestos al final. Solo sé que en la declaración de renta del año que viene me pegan un palo y yo sufro. ¿Cómo Pero, a funcionan ver, estos casos? perdona, solo una pregunta, ¿ah? Sí, Y esto, claro. y esto va a tener honorarios distintos. Ah, chuta. No, sí, no, no. Perdona primero, tú dijiste, yo presto servicios artísticos, algo así te entendí. ¿Sí? Sí, Ya. ¿Tú emites facturas exentas o afectas? exentas. Ya, ¿no? Entonces tú no emites IVA. No, ¿Ya? Ya. ¿Qué significa eso? Y esto para el resto también, por si no lo saben. Aquí donde dice 617 diría 0. ya. ¿Ya? La consecuencia es que cuando tú compras cosas necesarias para llevar adelante tu negocio, ¿qué surge? Que el IVA de crédito fiscal tú lo puedes ocupar en términos de rebajar un IVA siempre y cuando tengas ventas afectas. Si no Mm, es así, si no es así, este impuesto del IVA de crédito fiscal pasa a conformarse como la compra total. Comillas, pierdes el IVA, pero uno no lo registra. Voy a suponer algo. Factura de la luz, 1.190 pesos, desglosado en 1.000 neto más 190 de IVA. Esos 190 pesos que están en el IVA, para ti la compra valió 1.190 total, porque tú no haces uso del IVA. No claro. haces, entonces por lo tanto tú no tienes una declaración mensual de IVA. Entonces voy a borrar acá. No hay pago de IVA. ¿Ya? No hay pago de IVA. ¿Por qué? Porque tu negocio está exento de IVA. Pésimo negocio. No, Pésimo. espera, si no es pésimo negocio. Ya. Ese es el IVA. Impuesto al valor agregado. Eso es mensual. Me voy a la renta. La renta tiene dos componentes. Impuesto a la renta al trabajo, personas naturales, nosotros, personas naturales, y eso es en relación a lo que ganas mensualmente. Los que somos empleados nos descuentan en la liquidación de sueldo de manera obligatoria según la renta, porque hay tramos que están exentos. Las personas que emiten una boleta de honorario
le descuentan un monto que se llama retención, Ujú. y esa retención, que es, comillas, un cierto ahorro para cuando tú declaras la renta. ¿Qué más se está reteniendo ahí en esa boleta? Previsión, seguridad social. Porque ¿qué decían las personas que emitían boleta? No, es que yo estoy desprovisto, pero las personas que están contratadas bajo dependencia le descuentan sin preguntarle. No, es que yo no tengo ISAPRE, no tengo FONASA, no tengo AFP. Pero si con lo que ganaste, hazlo, po. Impónete particularmente, pero como los chilenos no funciona así, entonces se les obligó, se les retiene. Y eso sigo hablando del impuesto a las personas. Nosotros, yo, Rafael, impuesto a la persona, de renta. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas pagan un impuesto a la renta dependiendo de la utilidad del negocio. Entonces, voy a usar este mismo ejemplo que está acá para todos. Esta empresa tiene cifras que dice que ganó 1.000.000 de pesos, 1.300.000 antes de impuestos, neto 1.000.000 de pesos. Entonces, el impuesto a pagar son 300.000 pesos. Si tú pagas impuesto, quiere decir que tu negocio rentó algo, ganó algo, producto de todo lo que hiciste. La pregunta es, si este 1.000.000 de pesos que gané, ¿qué proporción tiene respecto del total de ingresos? Entonces uno tiene que evaluar cuál es tu expectativa de ganancia, po. ¿Cuál es el problema? Que algunas personas, cuando tienen que pagar estos 300.000 pesos de una, ese es lo doloroso. Y no es porque te fue mal, porque de hecho te puede haber ido bien en tu negocio. Pero el problema es que cuando te dicen pague de una vez los 300.000 pesos y a lo mejor no los tiene, eso es lo que te duele. Pero ¿qué permite la ley de la renta? Que tú en tu negocio, a medida que vas declarando mensualmente, puedes ir pagando una cosa que se llama pago provisional mensual y que se calcula en relación a las ventas que tienes. Y se saca un porcentajito y que uno va pagando y que al final, ¿qué significa eso? Cubrir más o menos el impuesto que te debe determinar. Entonces al final, todos los meses vas pagando algo de impuesto a la renta. Y cuando te hacen el cálculo final, tú estás más o menos empatado porque hiciste un ahorro. ¿Por qué se hace esto también? El Estado. Porque el Estado no puede esperar la declaración de renta para recibir dineros, sino que a todos los contribuyentes les va pidiendo todos los meses una porción para que se financie el Estado. ¿Ya? Yo, ¿qué digo de esto? Y voy a poner un ejemplo de la única contabilidad que he llevado en mi vida. Ni a mi papá le hice la contabilidad. Un vecino, un negocio. Trabajaba todos los días, de temprano como a las 9 de la mañana hasta como a las 10 de la noche, y no pagaba IVA. Entonces yo le decía, mira, esto se enseña en la universidad cuando uno hace auditoría tributaria. Se enseña. ¿Vas a estar todo el día detrás del mesón atendiendo gente, pasando malos ratos, para no ganar nada? No, si yo gano. No, en el papel. Y eso el Servicio de Impuesto Interno se puede dar cuenta, solo que un negocio chico no lo persigue porque es un chico. Y a veces se cae ahí porque no da la boleta. Pero ese es un poco el tema de la renta. Yo lo único que digo ahí, parece que Jimmy fue el que me habló, eh, hay que ver la forma de los registros. Lo que uno puede hacer es que a lo mejor no pagues tanto impuestos, pero tiene que ver con lo que tú registras como gastos. Por ejemplo, la SPA permiten que al socio se le contrate como remuneración y el socio no haga retiros, sino que tenga un sueldo. Y eso rebaja la renta. Entonces tiene que ver cómo yo calzo estos valores. ¿Ya? Perdone la digresión, pero en definitiva un poco para ayudarle a todos. ¿Ya? Gracias, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Sigamos. Entonces, voy a volver atrás con mi IVA y te diste cuenta, el IVA aquí no tiene efecto, pero se los voy a explicar igual. Ayer algo les dije, ¿eh? Algo les expliqué del IVA y se los voy a volver a explicar para que no les quede duda. Eh, me volví, ya me volví, aquí estoy. Entonces, miren,
Saquen la siguiente cuenta. Y anoten por favor en su cuaderno. Yo voy a anotar aquí para recordar. Producto del IVA, débito fiscal. Cuando yo vendí, recibí 617.500 pesos. ¿Ya? Recibí. Producto de mis compras, IVA, crédito fiscal, la empresa tuvo que cancelar 212.800 pesos. Diferencia de esos dos valores. Tú recibiste positivamente 617.500 pesos y tuviste que cancelar a tu proveedor 212.800. Eso te da un diferencial. ¿Lo están sacando? Esto tiene que ver con la relación del cliente y proveedor. No tiene que ver con los impuestos todavía. Entonces yo saco mi calculadora, digo, producto de las ventas, mis clientes me pagaron 617.500. Producto de mis compras, tuve que pagarle a los proveedores 212.800 pesos. Diferencia, recibí 404.700 pesos. Bueno, aplausos, felicitaciones. Pero llegó el día 20 del mes y debo declarar los impuestos. ¿Ya? Entonces, cuando voy a la declaración de impuestos, ¿qué dice esto? Recuerda que el IVA débito fiscal no es tuyo. Tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo. Y el IVA crédito fiscal, que sí es tuyo, te permite rebajar el monto a pagar. Entonces la pregunta es, lo que le debo al fisco son 617.500. Y lo que el fisco me debe a mí son 212.800. ¿Cuánto le tienes que pagar al fisco? 404.700. Y en este caso, negativo, porque debes pagar. Entonces, por eso decimos que el IVA no tiene efecto. Porque yo recibí hoy día, pero el 20 lo tengo que pagar. Le pagué a mi proveedor, pero el 20 lo puedo rebajar. Para efectos del flujo, el IVA no tiene efectos. ¿Ya? O sea, se dice entonces que el IVA no tiene efectos porque es un, digámoslo así, un efectivo que siempre regresa. Mira, aprovechemos lo que me estáis diciendo. El IVA débito fiscal, supongamos que hay puro IVA débito fiscal, producto de las ventas. ¿Ya? Supuesto ahí, parémonos ahí. Recibiste producto de las ventas 617.500 pesos. Recibiste producto de las ventas. Ese dinero no es tuyo. ¿De quién es? Es del fisco. Entonces uno dice, ¿cuándo recibí este dinero? Oye, lo recibí entre el 1 y el 20. ¿Y por qué entre el 1 y el 20? Porque el 21, estoy diciendo la cuestión más fría, porque esto se hace mensualmente, el 21 yo tengo que pagar los impuestos, po. Entonces la pregunta es, ¿cuánto impuesto tienes que pagar tú? El IVA de débito fiscal, po, porque no es mío. Entonces yo, cliente, te pasé ese dinero, tú como empresa lo tuviste en la empresa funcionando, pero entre comillas, te llegó el día 20 y lo tienes que devolver a otro, fisco. Entonces el flujo pasa a ser neto. ¿Se entendió? Sí, sí, sí lo entendí, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces al Gracias, final, ¿qué es lo profe. que pasa con el IVA? Débito fiscal. El Estado, comillas, te está prestando un rato ese dinero, pero un ratito nomás, po. ¿Ya? Ya, Es un poco la ya. dinámica. Mm. Se lo tienes que devolver. Sí o sí, no hay manera de evadirlo. Ah. No, pues no hay manera, uno lo podría evadir, pero al final hoy día boleta electrónica, factura Sí, electrónica, no, sí, sí, comprendo, pero al menos hay pagáis trabajo con en eso, sí. pagáis con la tarjeta de débito en el negocio, boleta al tiro. Sí. Estamos jodidos. Cuesta Gracias, un profe. poquito. Ya, sigamos. Esto es renta. Lo que estamos hablando es renta. ¿Ya? Pero igual no hay problema. Me llegué al impuesto a la renta, tengo que pagar impuestos. Entonces, aparte de los IVAs, pagué impuestos, sumo los impuestos pagados 704. ¿Ya? Y ahí tengo el tercer componente. Y marco de dónde saqué el dato para que no se me vaya olvidando. ¿Qué otros componentes tengo? Me voy al estado de resultado, tengo las remuneraciones.
Tengo los otros gastos operacionales, ¿ya? Estos dos son del estado de resultados, 450 y 270, pero además, operacional tenía sueldos por pagar, ¿se acuerdan? Entonces, eso donde, y aquí lo tengo de aquí al ladito, menos 30.000. ¿Eso qué significó? Que yo tuve que desembolsar un dinero para mantener al día las remuneraciones que tenía pendientes con mis empleados. ¿Qué significó en todo este flujo? Que la empresa tuvo que sacar 750.000 pesos de estos componentes. ¿Y cuál sería el resultado del flujo operacional? La suma de todos estos componentes. Clientes, positivo 3.617.000, proveedores y otros, negativo 1.262.000, los impuestos 704 y otros 750. ¿Qué originó esto? Un flujo positivo operacional de 900.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo analiza uno esto? El negocio, entre comillas, te permite cancelar, te permite pagar lo que está ocurriendo en la operación. Y tenemos un primer ticket. Me voy al flujo de inversión. Vamos a buscar las inversiones. Tenía aquí los 600, los 150. Tengo dos. Y reviso si tengo algún otro marcado. Tengo uno acá. ¿Ya? Tengo tres. Entonces vamos a analizar los tres. Primero los terrenos. ¿Qué decían los terrenos? Los terrenos, comillas, tengo menos terreno, por lo tanto me llegó un dinero. Yo le puse aquí al ladito, este es un supuesto mío, venta de terreno. Me vendí mis terrenos, por lo tanto me generan un flujo de recepción de ese dinero. 600.000 pesos. Ticket a eso. Después tengo propiedades, planta y equipo. Lo que está entre paréntesis, así se abrevia por si acaso, PPE. Y en este caso yo compré bienes, por lo tanto tuve que desembolsar, porque tenía 900.000 y ahora tengo 1.050.000, tengo más bienes, 150.000, por lo tanto tuve que desembolsar y yo le puse por la adquisición. Estos conceptos que yo estoy escribiendo aquí están todos en los PowerPoint por si acaso, no es invento mío, pero es un poco para hacerle la referencia de lo que estamos hablando. ¿Ya? Y ahí tengo los dos tickets de inversión que estaban en el estado financiero, pero me queda uno que está en el estado de resultados y que explícitamente dice utilidad en la venta de terreno. Los registros de diferencia de utilidad siempre van al estado de resultados. Pero en este caso, cuando es utilidad, comillas, similar, equivalente a una venta. Entonces tú recibiste además 650.000 pesos por la utilidad en este terreno. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? El terreno costaba 600.000 pesos, pero tú lo vendiste en 750.000. Por eso se produce una utilidad. ¿Ya? Y eso se registra contablemente. ¿Ya? ¿Qué me permite decir esto? Que mi flujo de inversión son 600.000 pesos. ¿Ya? Y ahí le coloco tickets a la inversión. ¿Y qué me queda hacer? Financiamiento. Entonces voy a revisar los que marqué por financiamiento y el primero que me aparece son préstamos de largo plazo. Ya estoy mirando la guía para el lado, por eso no estoy mirando la pantalla. ¿Ya? Teníamos 1.800.000 y ahora tengo 900. ¿Qué pasó ahí? Tuve que desembolsar, cancelar. ¿A quién? Al señor que me prestó dinero banco. ¿Y cuánto cancelaste? 900.000 pesos. Entonces, en términos del flujo, ¿qué significa esto? Tuve que desembolsar ese monto. Le hago tickets. Sigo revisando, me quedan las reservas. El año pasado tenía 1.200.000, ahora tengo 1.280.000. ¿Eso qué quiere decir? Que los dueños de la empresa pusieron a disposición un dinero. Recuerden ustedes que las reservas de los dueños también. Acuérdense de eso. ¿Ya? Entonces, dice 80.000. Y en este caso, ¿qué significa? Tengo mayor dinero como reserva para efecto de hacer más actividades. Tenía pintado en rojo, lo tengo pintado en rojo para explicarlo bien y que quede lo más nítido posible. Pero antes de eso, vamos a ir a los intereses. Si yo voy a la página
del estado de resultados aparecen intereses. Entonces uno dice, oye, ¿por qué se generan intereses? Habitualmente los intereses se generan cuando yo tengo que cancelar, es porque alguien me prestó dinero. Entonces los intereses que se generan habitualmente son productos de un financiamiento que me hizo una empresa o un banco o una institución financiera. Y en este caso, si vamos al estado de resultados, tú tuviste que desembolsar como empresa 100.000 pesos producto de este financiamiento. Y negativo 100. Vamos al rojo. ¿Hasta aquí bien? ¿Qué pasó con los dividendos? ¿Cómo se calculan? Uno dice, resultado acumulado. Y les quiero mostrar, voy a esconder esto, pero les quiero mostrar de dónde estoy sacando la cifra. Dice, resultado acumulado año anterior. ¿Cuánto es eso? ¿Cuál es el resultado acumulado del año anterior? 380.000. Le agrego el resultado de este año. ¿Cuál fue el resultado de este año según el ejercicio? ¿Cuánto fue? Ya, pues ayúdenme. ¿Cuánto fue? 1.330.000 creo que, ¿o no? 950. No 950. alcanzo a ver. No, pues ustedes me tienen que decir cuál es, po. ¿Cuál es el resultado del año? Está más abajo. Ustedes lo tienen en la guía. Les voy a ayudar. 1.000.000. Ah, Resultado del año. ¿De dónde saco ese dato? Del estado de resultados del año. ¿Ya? Por eso no les estaba mostrando la cifra para que la fueran a buscar. Entonces, de nuevo, resultado acumulado año anterior, 380.000, más resultado del ejercicio del año, no acumulado. ¿De dónde lo saco? Del estado de resultados. ¿Dónde está la última línea? 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Menos el resultado acumulado de este año, que está aquí, 1.330.000. Lo que resulte de eso se llama distribución de dividendos. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía el año pasado, si le agrego el resultado de este año y lo comparo con lo que me queda, ese diferencial habitualmente es dividendo. Y en este caso me dio 50.000. ¿Está bien? ¿Calcularon? $380 más 1.000.000 menos 1.330.000 da 50.000. Sí, profe, 50.000. Ya, a mí me dio 50.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tuviste que sacar dinero para hacer distribución de dividendos. Flujo negativo. Entonces, termino mi tercera parte del flujo de financiamiento, sumo 970. Y aquí tengo las tres componentes. ¿Cuánto me dio el flujo operacional? 900.000 pesos. Positivo. ¿Cuánto me dio el flujo de financiamiento? Perdón, de inversión, 600.000. ¿Y cuánto me dio el de financiamiento? 970. 1.500.000 menos 970, estado de flujo de efectivo de este periodo, 530.000 pesos. ¿Con qué lo comparo? Con el primer dato de arriba,
¿Qué cuánto La era? variación. ¿Cuánto era el primer 530. dato? 530. Entonces, ¿qué puedo decir? Que este flujo está cuadrado, está equivalente. Eso es lo que puedo decir. ¿Ya? Y con esos datitos, yo puedo hacer una clasificación, y digo, operacional, positivo, de financiamiento, negativo, de inversión, positivo. Entonces uno dice, oye, ¿por qué estamos con una situación a lo mejor un poco complicada? Porque yo estoy cumpliendo con mis obligaciones. Estoy cumpliendo con mis obligaciones. Pero también algo que a lo mejor me empieza a pasar es que estoy haciendo caja producto de vender los terrenos, po. Entonces, si uno dice, mira acá, yo tenía que cumplirle al banco. Y para cumplirle al banco, con el flujo operacional no me iba a dar. Entonces me tuve que desprender de mis inversiones. Entonces uno dice, oye, la cosa empieza como a tambalear. Ya empiezas a vender tus bienes para pagarle al banco porque tu negocio no te está dando, hay que empezar a colocar ojo, atención. ¿Ya? Y ahí estamos con el flujo. Vamos a terminar con lo siguiente. Voy a grabar acá y me voy a pasar, que fue lo que les expliqué ayer, a lo siguiente. Este. Y esto solo para que lo tengan con atención, que este es el otro ejercicio. ¿Ya? El otro ejercicio. Entonces aquí yo lo que les recomiendo, sigan todas las flechitas. Yo les he explicado en los dos ejercicios de ayer y hoy día lo mismo que está acá, solo que aquí vayan a buscar, vayan a mirar, vean cómo salió, analicen las fórmulas, ¿ya? Entonces es prácticamente lo mismo, pero al final ustedes dicen tanta flecha, pero es para poder decirles de dónde están los datos, ¿ya? Entonces si tienen una duda, van a seguir la flechita. Y así van a poder decir, ah, para esto era esta cuestión. Eso, ¿ya? Entonces, revisen este archivo. No se queden sin revisarlo. Entonces, Jimé, Elías, Rodrigo, que son los que han estado hasta ahora, eso es la explicación de esto